La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Durante los últimos meses ha sido muy notorio que en los medios de comunicación masiva se insiste en que el país está muy polarizado, se insiste en que el responsable de esa polarización es el presidente de la República y que de la polarización a la violencia generalizada hay unos cuantos pasos. Lo cierto es que lo único que atinan a expresar como prueba de su afirmación es el hecho de que en las mañaneras del presidente López Obrador, una parte del tiempo se dedica a refutar notas que a todas luces son falsas y que difunden disciplinadamente comentaristas de radio y televisión, conductores de noticieros, y publican en primera plana muchos de los diarios tradicionales de nuestro país. De tal modo que señalan, como López Obrador no se queda callado ante las mentiras, pues entonces él está hostigando, está actuando autoritariamente frente a los reporteros. Y lo cierto es que lo único que está haciendo Andrés Manuel es ejercer su derecho a la réplica. Si un medio de comunicación difunde una notoria mentira, pues cualquier persona puede ejercer el derecho de réplica y los medios están obligados a publicarlo. El hecho es notorio aún más porque hace 2 semanas uno de los aspirantes a candidato de Morena a la presidencia de la República para el 2024, el senador Ricardo Monreal Ávila. Él señaló que una de sus promesas sería reconciliar al país, porque está muy polarizado y que eso no le conviene ni al país ni a nadie. Se está convirtiendo en una especie de mentira que se puede convertir en verdad cuando se dice que López Obrador promueve la polarización y que esa es mala para el país. Lo cierto es que la democracia es un sistema de vida muy bueno para las sociedades complejas, ahí donde hay grupos sociales con distintos intereses y que por ello discuten, por ello opinan distinto y por eso compiten para llegar a las posiciones de poder. Si no hubiera diferencias y debates, no se podría decir que hay democracia. En México, durante décadas, se sabía que el PRI era casi el dueño de los puestos de gobierno. La gente en broma decía, a ver, gánale al PRI, como diciendo, en este tema que debatimos no hay nada que debatir porque ya sabemos el resultado. Uno es el que gana. Bueno, eso terminó en México desde los años
principios de los 80s, fines de los 70s. En aquel tiempo, la crisis económica mundial se reflejó en México con una crisis muy fuerte que llevó a que el régimen político priista postrevolucionario terminara. Ese tiempo el PRI se dividió porque la parte del PRI que estaba en el gobierno con Miguel de la Madrid decidió tomar prestado del PAN y de la derecha mundial un modelo económico que llamamos neoliberalismo, abandonando para siempre el nacionalismo revolucionario y los compromisos con obreros y campesinos, que siempre sostuvieron al PRI en el gobierno. Pues bien, esa decisión de Miguel de la Madrid de correr al PRI hacia las posiciones históricas del PAN hizo que Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez crearan la corriente democrática que terminó por abandonar al PRI y, junto con otras izquierdas que estábamos fuera del sistema electoral, fundaran el Frente Democrático Nacional y lanzáramos con él a presidente de la República, a Cuauhtémoc Cárdenas, en lo que fue la primera campaña competitiva por la presidencia de la República en décadas. La respuesta del PRI fue el fraude electoral y contó el PRI con la complicidad del PAN, cuyo vocero Diego Fernández de Ceballos se convirtió en el principal interlocutor de Miguel de la Madrid primero y luego de Carlos Salinas de Gortari. Allí empezó en los hechos la creación del PRIAN, una alianza de facto entre el PRI que gobernaba con la complicidad del PAN. Eso ocurrió hasta que en el 2000 el presidente Zedillo le abrió la puerta de Los Pinos al PAN con Vicente Fox y luego con Felipe Calderón. Así que PRI-PAN se unieron por un lado y por otro la corriente cardenista del PRI con las izquierdas creamos dos polos políticos y ahí empezó una real competencia política en México y dirían hoy la polarización política. Algunos decían, ay, tan cómodo que era antes, que nomás nos decían quién era el candidato por decisión del presidente y ya sabíamos quién iba a ganar. No nos andábamos peleando. Bueno, esa pelea es la democracia, la lucha política pacífica por llegar a las posiciones de mando en el país. Bien, esa polarización se agudizó durante los gobiernos neoliberales porque al abandonar el nacionalismo revolucionario, el PRI abandonó todos sus compromisos con los campesinos, a los cuales se empobreció con el Tratado de Libre Comercio, importando granos de Estados Unidos, importando leche, abandonó sus compromisos con la clase obrera y todos los trabajadores perdimos en 30 años del neoliberalismo el 70% de nuestro poder adquisitivo. Esa es la fuente principal de la polarización política más aguda. Esa es la polarización que solo se va a acabar cuando los superricos de México admitan que ya no pueden regresar
a dominar al Estado mexicano solo para su beneficio. ¿Eso va a ocurrir pronto? Es de dudarse. Por lo pronto hay que prepararse muy bien para la elección presidencial del 2024. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.